empezando con las palabras yo estoy. Yo estoy sentada en el sillón y Emilio me manda un mensaje preguntándome si estuvo bien lo que hicimos. ¿En el sillón de donde, Dani, estás ahora sentada en En el sillón del living. del living? ¿Es de mañana, de tarde, Es de de tardecita, noche. noche? Ujú. Bueno, y entonces te manda un mensaje Emilio. Sí, preguntándome si estuvo bien lo que hicimos para mí, Ujú. a lo que yo le digo que no lo pensé porque hice lo que sentí y, y él me dice que a él le hace mal porque no quiere mezclar las cosas, que él obviamente quiere pasar tiempo con nosotras, compartir tiempo, pero que se confunde porque por un lado sabe que está bien, pero por el otro se da cuenta de que nuestra pareja ya no funciona eh, y y que ahora él necesita estar bien él mismo, sanarse, acomodarse en su casa para también poder estar bien con su hija, con Isa. Eh, y que bueno, que pasaron muchas cosas, que él necesita acomodar su cabeza. Bueno, Dani, y cuando él te dice eso, ¿cuál fue tu primer pensamiento? una, una resistencia. Eso puede ser un sentimiento de resistir, Sí, pero el pensamiento, ¿cuál fue? pensamiento ¿Qué pensaste cuando escuchaste esas palabras de Emilio? que tenía razón en lo que me estaba diciendo, que no era nada Dani, descabellado. escúchame, Sí. no te mientas, porque si vos pensaras que tenía razón estarías re tranquila, y en realidad no estás tranquila. ¿Qué fue lo que pensaste realmente? Eh, que no podía ser que me dijera que no. Claro, claro. ¿Cómo me va a decir esto? Mm. Ujú. ¿Y qué emoción pudiste expresar, Dani? Eh, ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Qué sentiste? ¿Miedo? sí, sentí una mezcla de enojo, tristeza, y fue como que eso también me desequilibró porque es como que Bueno, sentía como que lo estaba recuperando y de repente me cortó. quedémonos con esa emoción. ¿Vos le pudiste decir algo? Yo le dije que lo entendía, pero que ¿Pero pudiste expresar esa emoción de tristeza y de enojo? eh, no, No, te quedaste congelada. sí, ¿Qué emoción quedó oculta atrás, Dani? el rechazo. Pero más atrás. El rechazo fue lo que sentiste, pero quedó una emoción oculta atrás. Esa emoción puede ser un miedo, Dani, Puede ser, sí. ¿sí? ¿Y a qué tendrías miedo si Emilio te dice que no quiere volver? Mm,
Y yo creo que sería miedo a no volver a reconstruir la familia que teníamos y Y que si me no olvide. reconstruís la familia, y si no reconstruís la familia que tenías, ¿a qué le tenés miedo? ¿Cómo? No entendí. Y si no reconstruís esa familia que tenías, ¿a qué le tenés miedo? A estar sola. A estar sola. Tenés miedo a estar sola. Esa es la creencia de base. A no estar, a no creerse lo suficiente para estar bien con uno mismo. Mm. Vamos a ir a través del tiempo, Dani, hacia atrás, y quisiera que busques una escena anterior, si es posible, la primera o la más lejana que recuerdes, donde experimentaste ese miedo, esa creencia de no sentirte suficiente para estar sola. ¿Pensás alguna escena? Mm. Ya voy. Estoy tratando de recordar algo con mis padres, pero no se Sí, me vienen. sí, me parece que por ahí. Quizás lo más cercano, lo más lejano que puedo encontrar así rápido sería con respecto al estudio, al profesorado, eh, que al principio me costó mucho concentrarme, eh, poder conectarme con la profesión, digamos, con el volver a estudiar y mi vida era un caos. Entonces, nada, era siempre estar sola, tratando de arreglarme como podía para encaminar mi vida. Que en Y, realidad casi siempre fue así, pero bueno, y Dani, ¿alguna escena de la infancia donde te hayas sentido sola? ¿Con quién vivías de chica? con mi mamá, mi papá y mi hermano, Ujú. que es 5 años más chico que yo. ¿Y tu mamá estaba en tu casa? Mi mamá empezó a trabajar, no sé cuántos años tenía yo, creo que tenía 6 por ahí. 6 años. ¿Y tu papá también trabajaba? Mi papá trabajaba también y me cuidaba una señora. Ujú. ¿Y de ese momento recordás alguna escena en la cual hayas necesitado a mamá, papá y te hayas sentido sola? No, ¿Te sentías bien vos sin mamá y papá a los 6 años? la verdad es que prácticamente no tengo recuerdos. Eh, el único recuerdo que se me viene de esa edad fue que yo estaba en primer grado y estuve internada creo que una semana por ahí porque me agarró gastroenteritis aguda. Ujú. eh, y me acuerdo que todos me iban a visitar, me llevaban regalos. O sea, yo me sentía muy mal, pero es como que todos estaban pendientes de mí. Ujú. ¿Y no te acordás ninguna escena
de tu infancia donde te hayas sentido sola. Sí, que me haya sentido sola, yo calculo que empezó todo cuando mis papás se separaron, que yo tenía 12, Ujú. que, que bueno, hubo muchos hechos de violencia, locuras. Bueno, eh, y Dani, ¿podés recordar un momento puntual, algún hecho de estos que me estás comentando en el que vos te hayas sentido, ¡guau! Me quedo sola. no sé si el me quedo sola, no. Lo trato de pensar en ese sentido, ¿no? Quizás lo que yo sentía cuando Sí, empezaron a haber todos estos conflictos es que yo tuve que ser la fuerte, eh, porque mi papá se volvió loco, se quiso suicidar, mi mamá llorando, deprimida, tirada en una cama, mi hermano que era chico y bueno, tenía que atenderlo yo, ¿vos la ocuparme yo de cuidabas la a tu casa. mamá también, Dani? ¿Cómo? ¿Vos la cuidabas a tu mamá también? Y digamos que sí. Sí. Ujú. Era como que mi mamá y mi papá estaban, no sé, no eran adultos y yo tuve que hacerme adulta en ese momento. Claro, claro. Y una niñita no puede tomar el rol del adulto. ¿Y Claro. recordás alguna escena donde tuvieras que haber hecho algo, por ejemplo, para atender a tu mamá y que, por ejemplo, hubieras dicho, uy, si estuviera mi papá o si estuviera alguien acá para ayudarme, porque yo no Pasa puedo que con esto? antes de que ellos se separaran era como que en mi cabeza estaba como que estaba todo bien en mi vida. Ujú, Entonces cuando ellos se separan, que mi mamá se quiere separar de mi papá, ujú, papá no aceptaba la separación, que en parte me pasó algo parecido a mí con Emilio, que ujú. Emi no aceptaba la separación y bueno, y le costó mucho. Y nada, es como que si te cuento desde ese momento para atrás, yo te digo, es como que entre comillas mi vida era perfecta. O sea, no, estaba todo bien. Y a partir de la separación empezó una pesadilla. Y Dani, ¿vos cómo te enteraste que se separaban tus papás? No me ¿Escuchaste acuerdo. algo? ¿Viste algo? La verdad no recuerdo que me hayan sentado y me hayan hablado. Ujú. No tengo un recuerdo fijo de en qué momento fue, pero lo único que sé es que mi mamá cuando se separa ya estaba en pareja con su actual pareja de ahora y mi papá no toleraba eso y se enojaba y lo insultaba al que es el marido ahora, o sea, le decía estás con ese negro, que esto, que lo otro. Sí, pero yo Eh, creo que el momento, digamos, lo que te pudo haber impactado ocurrió antes, que fue el momento en que mamá y papá decidieron separarse, pero de ahí no recordás nada, ¿no es cierto, Dani? no, No, nada de ahí. yo, Bueno, yo creo que quizás digo, el hecho de que papá se fuera eh, es como que marcó ese cambio en nuestras vidas, que bueno, se desató toda una locura porque él también es como que enloqueció, se dañaba. sí, lo que ocurre es que lo que estamos tratando de buscar es un momento de impacto en tu vida, lo que haya Sí, producido un shock,
Ah, porque está. en medio de ese shock o de ese impacto es cuando se nos instalan las creencias. Entonces, A ver, pero vos no tenés puede- recuerdo puntual de un momento. no, quizás, no sé, se me viene, ¿no? Cuando yo tenía 21 años, mi papá se suicidó. O sea, terminó haciendo lo que tanto intentó hacer. Y quizás, bueno, en ese momento también yo seguía viviendo con mi mamá y ella me hacía la vida imposible, entonces ahí yo me sentía muy sola. ¿Y cómo era la relación con tu papá? ¿Era buena? Sí, es como que igual siempre yo estaba en ese rol de cuidado con él, porque él estaba muy deprimido, y bueno, y traté de perdonarlo después de lo que hizo, y bueno, y teníamos un vínculo, hablábamos por teléfono, a veces lo iba a ver a la cárcel, y fue como que una vez que pasó esto, fue un antes y un después, eh, y Porque la quizás ahí relación con tu yo, mamá no era buena, Dani. Vos tenías más diálogo con tu papá. claro, exacto, sí. Ujú. Bueno, entonces sí, podríamos decir que ahí tu papá te dejó sola. Mirá, ¿te acordás el momento en que te enteraste que tu papá se había suicidado, Dani? Sí, sí, fui la primera en saberlo. Bueno, entonces vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos al inicio. Me vas a relatar, por favor, esa escena en primera persona y en presente. Yo estoy, Yo estoy en la casa de Daniel, sentada en el borde de la cama, es ¿quién de es noche, Daniel? era mi novio. Ujú. Y, y recibo un llamado del penal a lo que digo, uy, es mi papá pidiendo otra vez tarjeta. Y cuando me habla una voz de un hombre, digo, no, no es mi papá. Y le digo, ¿quién habla? Me dice, hola Dani, soy el tucumano. Tu papá nos presentó la vez que viniste. Le digo, sí, ¿qué pasa con mi papá? Le digo. Y me dice, no, te llamaba para avisarte que Walter se suicidó, se ahorcó. Dani, Y ahí ahí, para en ese punto y decime, ¿qué fue lo primero que pensaste, por favor? no, que no, no podía ser. Que no podía ser. Mm, No lo podías creer. sí. ¿Y cuál fue el sentimiento o la emoción que había detrás? Y angustia. em, ¿Miedo? sí, ¿Podés llevar las manos a la parte del cuerpo donde sientas ese miedo entre las ingles y el cuello? Respira ahí, por favor. ¿Qué crees, Dani, que haya sido la emoción que movió a tu papá al suicidio? ¿El amor o el miedo? el miedo El miedo. ¿El miedo a qué? a estar solo. El miedo a estar solo. Es el mismo miedo, Dani.
¿Te das cuenta? Sí. Y vos sentiste que te quedabas sola. Sí. Respira un poquito, por favor. Sentí ese sentimiento de nuevo, de ese momento. ¿Qué sentiste hacia tu papá en ese momento? Enojo, Enojo, claro, porque no claro pensó en que sí, nosotros. claro que sí, porque te quedabas sola. Sentí eso, por favor. ¿Vos podrías, Dani, perdonar a tu papá sabiendo que se equivocó, que estaba actuando desde el miedo? Sí. Sí. Bueno, imagínate que tenés a tu papá enfrente. Míralo. ¿Cómo está la cara de tu papá? ¿Cómo está? ¿Cómo te mira? Me mira fijo, pero relajado, bien. ¿Está bien? Sí. ¿Mm? Bueno, vamos a decirle, papá, Papá, ahora te comprendo. ahora te comprendo. Ahora te veo. Ahora te miro. Y estoy dispuesta a perdonarte Estoy dispuesta a perdonarte, porque entiendo tu miedo. porque entiendo tu miedo. Y en este momento Y en este momento decido aceptar decido aceptar las cosas tal cual son las cosas tal cual son y hacerme cargo de mi vida y hacerme cargo de mi vida como una mujer adulta, como una mujer adulta llena de amor para dar llena de amor para dar y de posibilidades para vivir. y de posibilidades para vivir. Te amo, papá. Te amo, papá. ¿Cómo te está mirando ahora, papá? Con amor. ¿Lo querés abrazar? Abrazar. Sí. Quizás sos la única persona en la vida que le dio amor a tu papá. Ahora, Dani, vamos a volver a ese momento en que tenías 21 años y te enteraste, recibiste esa llamada y vamos a decirle a esa Dani que no tenga miedo porque va a estar bien, porque va a ser una mujer completa
que puede ser feliz por sí misma y consigo misma, y que también puede compartir esa felicidad con los demás si lo desea. Decíselo. ¿Va a estar todo bien? Hacia adentro, está bien. Una mujer completa, llena de amor para dar y compartir. Y ahora, ¿cómo te mira esa Dani que recibió esa llamada? ¿Cómo está? Más tranquila. Más tranquila. Y volviendo al presente, Dani, vos ahora, ¿cómo estás? Me imaginaba que esto tenía que ver con mi papá. Es como que siento que me pasan cosas como a él le pasaba. Y Esto de ahora, perder la cabeza, por momentos. Y ahora poner las siento manos que tengo... en donde estaban, ahí en el sentimiento. Eso. Cerrar los ojitos. Y ahora decime cómo te sentís. Percibite. No, no uses la mente. más aliviada. Más aliviada. Muy bien. Y entonces, desde ese lugar de alivio, donde sabés que vos sos suficiente para vos misma y que en realidad el estar solo también es un momento donde uno puede disfrutar de la vida, disfrutar de sí mismo y expandir sus capacidades, hacer muchas cosas. ¿Te sigue importando de la misma manera que Emilio te diga que no quiere volver? Eh, es como que una parte mía sí y otra no. Bueno, muy bien. Bueno, Dani, por hoy terminamos acá.